serio y objetivo. Aquí en Radio Amor. En Radio Amor, 8 horas y 34 minutos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días. Motivados por el papel, por el rol que tenemos de educar, de orientar, de ser ese faro, centinela, de cumplir ese apostolado de la información veraz y oportuna. Hoy presentamos inmediatamente en la entrevista del día con nuestro invitado. Nos acompaña Otto Sonnenholner, ex vicepresidente de la República del Ecuador y panelista, ponente de importantes foros a nivel internacional, para analizar la coyuntura nacional, para hablar del panorama político, económico del país y compartir su visión sobre los desafíos actuales y futuros del Ecuador, aportando con ilustrados criterios, reflexiones para la opinión pública de nuestra provincia. Él es nuestro invitado, un amigo con la particularidad, un amigo de Santa Elena, un amigo de los peninsulares, Otto Sonnenholner, y el saludo inicial al pueblo de la costa azul ecuatoriana que nos amplifica por las frecuencias 98.9, 89.3, 107.3, que dicho sea de paso, quizás la gente no conoce, pero aquí no hay nada que esconder. Uno de los principales ciudadanos que inspiraron la 107.3 de Fulton Cambala es por el espaldarazo y el apoyo que dio don Otto Sonnenholner, quien motivó a nuestro compañero para emprender en este hermoso campo de la radiodifusión, de la comunicación, de estar en contacto permanente con el pueblo. Él es nuestro invitado. Don Otto, qué gusto. Le recibe con todo el cariño de siempre el pueblo de Santa Elena y de Manabí. Buenos días. Encantado de estar con ustedes, un gusto, un abrazo a todos. Y no creo que a Fulton le hiciera falta inspiración mía, él tiene bastante radiodifusión en la sangre como para andar buscando apoyo mío, pero sin duda han hecho un gran trabajo, sé que han tenido mucha acogida en el tiempo que han estado al frente con la radio y eso me entusiasma, me alegra como una persona que trabajó más de 10 años en radiodifusión, siempre me pone contento saber que la radio tiene fuerza, sigue vigente, que sigue llegando a la gente, a los hogares, bueno, a los corazones también, ¿por qué no? ¿Qué representa para usted el participar, el ser ponente, panelista, por ejemplo, del más reciente Foro Internacional de Dubái, tanto en el aspecto profesional, académico como tal, y personal? Bueno, primero es un honor, ¿no? Porque que a uno lo sigan tomando en cuenta, que a uno lo sigan invitando a estos espacios, ¿no? A los más importantes foros internacionales, sin ser una autoridad, representa, digamos, un honor especial, que no te invitan por compromiso, sino realmente porque consideran que tienes algo que aportar. Y lo mismo digo a las universidades dentro y fuera del Ecuador que me invitan con frecuencia a hablar de los temas que yo domino, que tienen que ver principalmente con análisis económico, manejo de crisis y temas de liderazgo. Así que por ese lado, honor. Por otro lado, un privilegio, porque son muy pocas las personas que tienen acceso a ese tipo de espacios y que, pues, en ese sentido tienen la oportunidad de conversar, contactar, escuchar, aprender de las personas más influyentes del planeta, ¿no? A nivel político, académico, a nivel empresarial. Y por último, creo que es una oportunidad también, en mi caso siempre lo trato de presentar así, una oportunidad para el país, más allá de que yo no represente oficialmente al Ecuador, porque no soy autoridad, ni estoy buscando serlo. De todos modos, para mí en estos foros mi país siempre tiene que estar presente y siempre trato de ponerlo sobre la mesa, las oportunidades que existen en el Ecuador, las cosas que tiene Ecuador para ofrecer al mundo. En el último foro que estuve me dio gusto saber que el país estuvo representado de forma oficial por sus autoridades. Eso no suele ocurrir con mucha frecuencia. Lo normal es que soy el único o uno de los pocos ecuatorianos presentes en ese tipo de espacios. Así que espero que las autoridades que participaron sepan sacar provecho en beneficio del país de su presencia en estos espacios, ¿no? Y desde el punto de vista empresarial, ¿qué tipo de interés ha percibido usted desde inversionistas hasta actores internacionales para con el Ecuador? Mucho porque el Ecuador tiene potencial en temas de energía importante, potencial en temas de minería, tiene potencial en temas turísticos. El desafío es que deje de ser potencial y pase a ser una realidad, ¿no? Ese es un desafío
que lo deben de concretar quienes gobiernan, ya sea a nivel nacional o a nivel local. Pero el atractivo del Ecuador está ahí. El país es nuestro país es un país con inmensas virtudes que debemos de, insisto, poner en la palestra internacional para que las personas adecuadas, los inversionistas correctos, lleguen a apostarle a nuestro país, que es algo que lamentablemente hemos tenido dificultades para concretar como país desde hace mucho tiempo, pero que creo que no hay que perder la esperanza y hay que seguir empujando en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos precisamente de sacarle el máximo provecho a estos espacios, podríamos citar financiamiento, Sin podríamos duda. oportunidades. Otto. Sin duda, porque ahí están presentes los principales organismos multilaterales de crédito, están presentes la banca mundial, están presentes los mayores inversionistas del planeta. Ahí el trabajo que tienen que hacer las autoridades es identificar con claridad a las personas adecuadas y hacer los acercamientos pertinentes. Eso les compete ya, insisto, a las autoridades en funciones. Como privado, como individuo, cuando participo en estos foros, yo lo que trato de hacer es siempre ponerme la camiseta de mi país, ¿no? Y hablar bien de las posibilidades que existen en el Ecuador. Pero evidentemente yo no estoy en funciones ni soy la persona indicada para guiar a esos inversionistas. Lo que puedo hacer y hago siempre es dar, insisto, la información pertinente para que el país esté presente y esté en mente de estas personas con quienes tengo normalmente contacto directo, ¿no? Y con quienes trato de cultivar una relación de confianza para que también confíen en nuestro país. Pero esos ya son procesos que se tienen que dar a nivel de Estado. Desde la investigación en liderazgo, usted ha efectuado varios estudios, varios análisis sobre liderazgo contemporáneo, Correcto, el verdadero liderazgo correcto, ¿no? Que no debe traducirse correcto, a un autoritarismo o aspectos de negativos. acuerdo. Pero desde esos estudios que usted ha efectuado, se podría establecer la correcta línea de relaciones internacionales que debe tener nuestro país. Mira, yo trabajo en el estudio del liderazgo hace unos 3 años. He hecho unas publicaciones junto con el Foro Económico Mundial. La última que hice fue presentada recientemente en el evento importante, quizás la cumbre más importante en el planeta, que es la que se hace en Davos. Fue presentado ahí mi último estudio con un grupo de 6 especialistas. Y básicamente lo que hacemos es primero identificar las preocupaciones que hay porque los liderazgos en valores, los liderazgos que buscan dejar huella positiva, los liderazgos que tratan de trascender más allá de un periodo político, más allá de un momento específico, sino que tratan de trascender en el tiempo, que tratan de tener un impacto en su descendencia. Esos liderazgos están hoy teniendo dificultades para encontrar espacios, porque la polarización, la comunicación agresiva o las posturas radicales son las que en este momento prioriza la ciudadanía, fruto de qué es lo que los algoritmos que mueven la comunicación contemporánea es lo que ellos ponen sobre la mesa. Es decir, los algoritmos que mueven la comunicación contemporánea digital priorizan el contenido conflictivo y contenido polarizante porque la naturaleza de esos algoritmos es apelar a los prejuicios humanos. Entonces, el desafío para quienes quieren dejar huella a través de un liderazgo basado en valores, en principios, un liderazgo con visión de largo plazo, el desafío es encontrar un espacio dentro de esos algoritmos sin caer en la trampa de la bronca, de la polarización, sin caer en la trampa del insulto o de la mentira. Y ese desafío no es menor. Y sobre eso es nuestro último estudio que está publicado, creo que no lo he subido todavía en mis redes sociales, pero está publicado por el Foro Económico Mundial y creemos que es un aporte a tratar de cultivar en las nuevas generaciones liderazgos que no nos hagan daño como sociedad, sino que nos permitan desarrollarnos mejor pensando en el futuro, ¿no? Así que en eso trabajamos y yo siempre valoro a las personas que desde posiciones de liderazgo no pierden esa ruta, no pierden esos valores, esos principios. Espero haber dejado huella en ese sentido cuando tuve la oportunidad de liderar a un nivel tan alto. Y bueno, esa huella ojalá sirva de algo e inspire en algún momento a algún joven a hacer lo mismo, a hacer un liderazgo con honestidad, con transparencia, con determinación, con valentía, ojalá. Y en este tipo de relaciones con líderes mundiales, ¿cuál es la imagen que tienen de nosotros en turismo, en seguridad, por ejemplo?
desde afuera. Y usted dijo ahí la palabra que lamentablemente es la que más salta en este momento, que es la inseguridad. Desgraciadamente el deterioro de la seguridad del Ecuador ha sido, en mi opinión, quizás no hay un antecedente comparable en la región de un país que pase a tener más de 10 veces la violencia que tuvo hace tan solo 5 años. Es decir, el Ecuador cerró el 2020, o hasta que yo estuve en servicio público, mediados del 2020, con menos de 7 muertes violentas cada 100.000 habitantes. Y el año pasado pasamos de 60, ¿no? Entonces usted imagínese lo que eso significa, evidentemente llama la atención y sin duda es uno de los elementos que impide que el Ecuador termine de cuajar, si quiero usar algún término coloquial, como un destino de inversión y turismo que lo es. Eso en lo negativo. En lo positivo, a pesar de aquello, el año pasado se logró reponer casi en la totalidad la conectividad aérea internacional del país, cual yo destaco, porque costó mucho hasta antes de la pandemia establecer vuelos directos con países como Canadá, Francia, con países con más frecuencias hacia los Estados Unidos, más frecuencias dentro de América Latina, vuelos directos con Brasil. Bueno, eso se ha recuperado, yo le diría, casi en un 90%. Falta Francia, falta Brasil, pero veo por otro lado más conectividad con los Estados Unidos. Y el turismo internacional lo primero que necesita es un vuelo para llegar, pues, y facilidades para llegar. Entonces, en eso yo sí me enfoqué mucho cuando fui servidor público. Trabajamos con éxito en mejorar la conectividad internacional del país. Por obvias razones eso se vio mermado, afectado durante el COVID, pero el año pasado y este año están siendo años positivos en materia de recuperación de la conectividad internacional, que eso, como le digo, es para mí el primer paso para mejorar el número de visitas de turismo internacional, que en el Ecuador son muy bajas, ¿no? Comparadas con nuestros vecinos Colombia y Perú, son muy bajas. Nosotros fácilmente podríamos duplicar, si no triplicar la cifra de visitantes. Entonces, si se logra, ojalá, Dios quiera, mejorar el problema de inseguridad y se logra mantener la conectividad internacional, con un poco de promoción podemos lograr esa meta, que es una meta para una provincia como Santa Elena, una meta fundamental. ¿Podrían los Emiratos Árabes constituirse en un momento dado como la fuente de alivio, de entrega de créditos para aliviar un poco la alicaída economía nacional? Porque tradicionalmente quienes han sido parte de salvar por un momento determinado el déficit, la caja fiscal, han sido los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional y en un determinado momento el gobierno de China. ¿Podría ser esta nueva tercera vía que alivie la economía local? No, no veo por ahí necesariamente la relación con Emiratos Árabes. Ellos podrían estar interesados en invertir en proyectos puntuales, más que en temas de crédito o financiamiento al Estado. Los veo interesados en temas de energía y de alimentos en nuestro país. Pero más allá de eso, la cooperación con Emiratos Árabes, en mi opinión, tiene que enfocarse en tecnología. ¿Qué le quiero decir con esto? Ese país, que es un país nacido del desierto, porque allá lo que hay es sol y arena, pues, no hay recursos naturales más allá del petróleo, que además ya se lo han agotado en su mayoría. Ellos lo que han hecho es convertir ese petróleo en los últimos 20, 25 años, 30 años, en una herramienta para salir de la dependencia petrolera, y han hecho sobre todo de dos ciudades o de dos emiratos, de Abu Dhabi y de Dubái, han hecho de ellos un ejemplo de desarrollo fuera de la explotación de recursos naturales, porque se han convertido en centros financieros, centros turísticos, pero sobre todo se han convertido en centros de concentración de desarrollo de tecnología. Ellos son una sociedad que vive con visión de futuro. Ellos tienen un ministerio de inteligencia artificial hace 8 años, cuando la mayoría de los ciudadanos no teníamos noción, idea de la potencialidad de la inteligencia artificial. Bueno, ellos vienen trabajando en eso hace 8 años. Da la casualidad que el ministro responsable de esa área es la persona a quien le han encargado la relación con nuestro país. Eso significa que a través de esa persona podemos empezar a colaborar en la introducción de la inteligencia artificial, en mi opinión, yo estaría apuntando a eso, en temas de seguridad, control de lavado de activos, control de evasión fiscal. Yo creo que por ahí va, en mi opinión, la cooperación más importante que podemos tener con ellos. Si el Ecuador logra, por ejemplo, introducir herramientas de inteligencia artificial en el control de lavado de activos, en el SRI, en la UAFE,
vamos a tener resultados mucho más potentes contra el crimen organizado. Si el Ecuador logra introducir herramientas de inteligencia artificial en su administración pública en general, desde las citas en salud, los cupos en las escuelas y las universidades, la administración pública en general, los procesos con los que tenemos que lidiar los ciudadanos con el Estado día a día, vamos a eliminar la discrecionalidad de ciertos malos funcionarios que terminan actuando de forma corrupta y vamos a acelerar, mejorar la atención ciudadana y la calidad de los servicios públicos. Entonces yo veo por ahí una cooperación puntual, real, que no implica mayor inversión, sino solo apertura para poder mejorar, por ejemplo, el control migratorio, el control de fronteras con inteligencia artificial. Ojalá esté el gobierno apuntando a eso, yo no puedo más que dar mi opinión, no pertenezco a este gobierno, pero sin duda como ecuatoriano deseo que aprovechen ese tipo de oportunidades y felicito la apertura que ha tenido el Ecuador para acercarse a ese país, ¿no? El Emiratos Árabes está muy contento con la apertura de la embajada de Ecuador ahí. Emiratos Árabes viene pidiendo a Ecuador una embajada, al menos desde que yo recuerdo, allá por el 2019-2018. Lamentablemente las circunstancias con las que lidiábamos en ese momento no permitieron hacerlo, pero ahora ellos han, digamos, recibido de muy buena manera la apertura de esa embajada y creo que con esa viada, con ese empuje, con ese impulso, se puede aprovechar algunas cosas en beneficio del país. ¿Y cómo cataloga usted o qué considera usted? ¿Las acciones del gobierno están alineadas a las expectativas internacionales o los resultados lo dirán? ¿En qué sentido? Porque si usted ve, por ejemplo, en el plano del manejo macroeconómico, sí, claro, hay un reconocimiento a esfuerzos que ha hecho el país, porque esos esfuerzos fiscales los hace el país, lo hacemos los ciudadanos, ¿no? Que significan un poco ordenar la casa. En ese sentido, sin duda hay una construcción de confianza que se refleja en la caída del riesgo país. Pero claro, por otro lado tiene usted el problema de inseguridad que sin duda afecta a la imagen internacional. Entonces yo creo que eso no se puede ver solo desde una perspectiva, sino que hay que verlo con la objetividad que amerita para entender que es más complejo que eso, ¿no? Quizás de pronto las visitas oficiales que hace el Estado ecuatoriano es para generar precisamente esa confianza en los gobiernos del mundo entero. Mire, yo formé parte de un gobierno que viajó poco, pero porque, vuelvo, porque eran unas circunstancias distintas en un país con una crisis fiscal muy profunda. Y porque además esa era nuestra forma de trabajar, pero no me atrevería a cuestionar los viajes por cuestionarlos. Yo entiendo que generan malestar en la ciudadanía, pero cada viaje tiene que ser analizado de forma individual y es el gobierno quien tiene que mostrar y justificar con resultados la importancia o relevancia de ese desplazamiento de un mandatario, de un ministro. ¿Por qué se lo digo? Porque este tipo de viajes a foros suelen abrir espacios y dar oportunidades de generar contactos y relaciones que pueden servir al país. Pero eso es la autoridad, es el gobierno el que tiene que convertir esa posibilidad en una realidad. Entonces, yo no puedo cuestionar la iniciativa de ir. El tiempo dirá si esa iniciativa valió la pena o no y depende, en mi opinión, de la gestión que hagan las autoridades ya a su retorno, del seguimiento que se le pueda dar a las iniciativas que quisieron buscar. Pero viajar, mire, yo le voy a dar un caso personal. Al presidente Moreno, con quien yo serví en calidad de vicepresidente, por obvias razones se le dificultaba viajar, que tenía restricciones en movilidad. Y me delegaba ciertos viajes, me delegaba con mucha frecuencia los cambios de mando. Yo inicialmente pensaba que era una cuestión solo ceremonial, secundaria, con la que había que cumplir por protocolo, pero luego entendí que eran espacios en donde se construían relaciones directas personales con otros líderes que en momentos de crisis, en momentos de necesidad, a uno le permitían alzar el teléfono y dialogar directamente buscando soluciones en beneficio del país. Entonces ya depende de cada quien, de su capacidad de cultivar esas relaciones y de transformarlas en beneficios para el país. A usted le tocó bailar con la más fea en un determinado momento, en una época de pandemia, de hacerle frente a la adversidad, muy pocas veces comprendido, la gente quería resultados en esos momentos. Por eso me atrevo a consultarle cómo manejar entonces una crisis como la hospitalaria, o más bien la red de salud pública en donde la gente siente que no son atendidas con dignidad o no encuentra al menos los medicamentos básicos para la atención de sus dolencias.
A mí, como usted dice, me tocó lo que me tocó, yo no me quejo. Para mí siempre habrá sido un honor servir a mi país, haber tenido la oportunidad de servir a mi país. Creo que lo hice con valentía, con honestidad, con transparencia. Evidentemente fue una pandemia que golpeó muy fuerte, pero claro, yo tomé el mando de esa crisis con 700 muertos diarios en la ciudad de Guayaquil y cuando salí ya habíamos normalizado nuevamente la situación sanitaria y no volvimos a tener picos a nivel nacional. En Santa Elena tuvimos una crisis muy fuerte también durante la pandemia, pero la normalizamos, la estabilizamos y bueno, de eso se trata, como usted dice, con resultados. Pues no, desgraciadamente esos resultados en la pandemia se contaban en función de la supervivencia humana y de la reducción de la mortalidad. Y bueno, en ese sentido trabajamos con resultados. En materia de seguridad es lo mismo. O sea que hay un indicador que no se puede discutir, que son las muertes violentas cada 100.000 habitantes, y desgraciadamente están al alza. Yo creo que con ese indicador el gobierno debería de enfocarse en resultados. En materia de salud pública es lo mismo. Se debe de medir con parámetros completamente objetivos. Atenciones efectivas, operaciones que se pueden, cantidad de operaciones o de intervenciones que se pueden lograr en una infraestructura puntual, en un hospital puntual. Entonces, esa estadística tiene que servir como guía para demostrar que estamos avanzando. Lamentablemente no es el caso. Yo le diría que el sistema de salud nunca logró recuperarse de la pandemia. La pandemia golpeó fuertemente el sistema de salud y sobre todo nunca ha logrado, en mi opinión, y me da pena decirlo, nunca ha logrado superar la impunidad ante los actos de corrupción. Mire, nosotros pusimos algunas denuncias de corrupción en el sistema de salud. Algunos están sentenciados, están presos y desde la cárcel uno se entera después por otras noticias que desde la cárcel siguen operando las redes de corrupción en los hospitales, ¿verdad? Otros han logrado evadir la justicia, a otros los acaban de regresar, gracias a Dios. Ojalá canten, ojalá cuenten todas las porquerías que han hecho y ojalá paguen las penas que merecen pagar porque el daño que le hacen a la ciudadanía es muy grave. Pero si sigue existiendo impunidad, no vamos a resolver el problema de salud cuyo una de sus principales dificultades es la corrupción. Hay quienes han hecho de los hospitales fuente de enriquecimiento ilícito y lo han logrado hacer, insisto, en plena impunidad, a pesar de las denuncias, a pesar de los esfuerzos por lograr transparencia, y eso se tiene que terminar de forma tajante si queremos que el sistema de salud cambie. Desde su capacidad, desde su porte, su conocimiento, el conocimiento de la realidad del Ecuador, ¿qué tanto afecta, qué tanto daño le hace ese término denominado confrontación? El país inmerso, ahogado en una crisis de toda índole que la conoce la ciudadanía en general, pero vemos muchas veces a nuestros líderes, a nuestros mandatarios confrontando, peleando con una autoridad local, peleando con un gobierno provincial, enemistándose, un nuevo frente, otro nuevo frente, cuando los problemas en común son otros que debemos enfrentarlos juntos, don Otto. Bueno, yo creo que esa fue siempre mi posición, ¿no? A mí, de hecho, me afectó en lo personal ver que en un momento en el que era evidente la necesidad de la unidad nacional, como fue la pandemia, existieron líderes, entre comillas, que se dedicaron a calumniar, a atacar, a buscar desestabilizar el gobierno por diferencias políticas. Y usted a mí jamás me va a ver en eso. Cuando el país busque unidad para cosas positivas, usted siempre va a poder contar conmigo. Yo no creo en la confrontación a raíz del odio. Para mí ese es un sentimiento estéril. Tampoco creo en la victimización de quienes tienen que responder ante la justicia, ¿no? Es decir, aquí también la clásica es que por actos de corrupción todos terminan diciendo que son perseguidos políticos. Yo entiendo que hay excepciones, yo entiendo que existen los abusos, pero no siempre es el caso. Entonces, diciendo con claridad que no hay que ser tolerante con la corrupción, que hay que enfrentarla con frontalidad, que quienes han cometido actos en contra de los intereses nacionales deben de enfrentar la justicia sin impunidad. También le digo que yo creo en la conciliación, creo en la identificación de objetivos comunes y creo que la única forma de avanzar es yendo hacia adelante, no hacia la izquierda ni a la derecha, sino hacia adelante. Y en ese sentido, abundan las causas que nos deberían de unir como ecuatorianos y faltan quizás los liderazgos que logren canalizar esa unidad en el sentido correcto para enfrentar las gravísimas crisis que desgraciadamente no logramos superar. Y pase lo que pase, la importancia de mantener el sistema democrático en el Ecuador.
Bueno, evidentemente yo creo en la democracia, la defenderé siempre. Fue la razón por la cual me sumé a un gobierno con el cual yo no tenía ningún tipo de historia, pero identifiqué un esfuerzo por recuperar y fortalecer la democracia, la libertad de expresión, y creo que en ese sentido cumplimos. Y evidentemente yo estaré siempre al frente y defendiendo las causas de la libertad y la democracia, sin duda. Como guayaquileño, Madera, de Guerrero, ¿qué criterio le merece hoy la retención del alcalde de Guayaquil? No tengo información suficiente como para darle una opinión informada, que es lo que suelo hacer. Estoy tratando de averiguar. Espero que no sea un acto arbitrario, sería penoso, sería grave. Y si es un acto judicial legítimo, pues tendrán que explicarlo con exceso de claridad al tratarse de la ciudad de Guayaquil. Espero que, insisto, esa claridad esté presente en el proceso y que podamos entender los guayaquileños qué ha pasado con el alcalde esta mañana. Pero no tenemos información, todavía no hay algún tipo de rueda de prensa o de vocería respecto a esto, ni de la fiscalía ni del alcalde. Hace poco estuvo en Davos, Dubái, seguirá haciendo esa presencia no oficial, pero haciendo conocer por un lado al Ecuador, sus bondades, sus potencialidades y dando a conocer también, ¿no?, las ponencias que a nivel internacional sirven de mucho. Y he estado en Quevedo, y he estado aquí en Guayaquil, y he estado en Machala, y he estado en algunas ciudades cuyas universidades, principalmente públicas, tienen la gentileza de invitarme y como le digo, mientras se considere que yo tengo algo que aportar y siempre será de mi lado algo positivo, algo constructivo, pues ahí estaré si las circunstancias me lo permiten, tratando de poner, digamos, las causas justas a la altura que se merecen y a nuestro país sobre las mesas más importantes del planeta para que siempre lo tengan presente. Gracias por atendernos. Un mensaje final al pueblo de Santa Elena. Un abrazo, ya nos vemos en el carnaval, pues imagínense qué mejor destino que la península, que la provincia de Santa Elena para ir a pasar un feriado en familia. Así que seguro nos vemos por allá este fin de semana. Espero que estén preparándose para recibir a las decenas, si no centenas de miles de turistas que desean ir a disfrutar de su gastronomía, de sus playas, de su hospitalidad. Siempre un gusto saludarlos. Un fuerte abrazo. El gusto es nuestro. Ha sido Otto Sonnenholner, ex vicepresidente de la República, aquí en el micrófono del Panorama Informa para los seguidores de Amor TV. Tiempo de una pausa. Estamos en vivo, 9 de la mañana, 2 minutos. Seguiremos actualizando notas de interés para la comunidad de la provincia.